La guerra espiritual no es de poder. Ese es el tema que estaremos tratando en el día de hoy. La guerra espiritual no es de poder. Dicho sea de paso, no hay forma de que pueda ser comparado el poder de Dios con el poder, ¿verdad? Que pudiera, y ya obviamente fueron, como decimos, como dice el libro de o la carta a los colosenses, fue despojado de sus poderes, tanto los demonios como Satanás, de todo, y los hizo un espectáculo público cuando muere en la cruz del Calvario. Pero la guerra no es de poder, es el mercado de mentiras en el cual incita el sistema del mundo, y vamos a ver cómo podemos nosotros atacar, pero también defender con el arma que nosotros tenemos. La única de la armadura que poseemos, la única arma que tenemos es el arma del Espíritu, que es la palabra de Dios. Recuerda que en esa armadura, 5 piezas, nosotros contamos con esa arma que puede ser tanto para defensa como para el ataque. En unos minutitos estaremos hablando. Queremos decirle que este programa es el órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. El edificio donde nosotros nos congregamos como iglesia está ubicado en la España número 86 y la misma está pastoreada por nuestro hermano Elvin Carrasco, y los días domingos a partir de las 9 tenemos culto, y luego luego el culto de acción de gracias a Dios. Luego tenemos los días martes con verdades bíblicas, martes verdades bíblicas, los días jueves culto de exaltación y gloria a nuestro Dios. En este caso le corresponde la dirección del culto a los caballeros. La semana pasada estuvieron las damas, este jueves los caballeros, dirigidos por los caballeros, pero el culto para toda la iglesia, para toda, así que ya usted sabe, debe darse cita a la Espaillat número 86. Y nada, señores, nosotros vamos a continuar con todo este mes que estamos hablando, la armadura de Dios en el creyente, la armadura de Dios en el creyente, ese es el tema. Nosotros iniciamos con el cinto de la verdad, que ese cinturón que está íntimamente relacionado con lo que es la coraza y también con la espada del Espíritu. Y nosotros quisimos inmediatamente trabajar los tres de ahí mismo, ¿verdad? Porque no es el siguiente, no es la espada, no, la espada no, es el yelmo de la salvación. Pero nosotros vamos a tomarlo por acá con lo que es la espada del Espíritu, y nosotros hemos estado dando lectura el libro de Efesios, la carta a los Efesios, pero nosotros vamos a leer el libro de Hebreos 4, que ahí, Hebreos 4, Hebreos capítulo 4, ahí nosotros vamos a ver donde nos habla de esa condición, esa cualidad que tiene esa espada. Es una espada y no debemos conocer la capacidad de la misma, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero nada, nosotros inmediatamente, si ustedes no han escuchado en diferentes entregas que hemos hecho, cuando iniciamos con el cinturón de la verdad, decíamos que esa parte, que es una parte fundamental, ya que la túnica del soldado romano, que es la imagen que tiene el apóstol Pablo acá, tenía necesariamente que ser recogida esa túnica y subida por la parte de atrás de su espalda y apretada por el cinto de la verdad, por ese cinturón, para que no pueda tener ningún tipo de impedimento en la batalla cuerpo a cuerpo, porque esa es la batalla que se está refiriendo aquí. Recuerde que nosotros también decíamos que la espada que habla aquí no es una espada de hoja larga, como sería en el griego una ronfalla, sino más bien una macaira, que es una espada más bien una especie de daga, ¿entiende? Entonces, en tal sentido, esa era una lucha cuerpo a cuerpo, y para poder lograr alguna efectividad, el soldado necesariamente tenía que saberla a manejar esa espada. Dicho sea de paso, esa era la espada que usa el apóstol Pedro cuando van a tomar a Jesús preso, que le corta la oreja al soldado. No es una ronfalla, sino es una macaira.
porque si hubiese sido una ronfalla con hoja larga, prácticamente le hubiese volado la cabeza al soldado. O sea que no, ese es inmediatamente cuando, continuando para que no se vaya la idea, esa es la espada que nos está señalando acá, y la coraza de la justicia que nos señala. Nosotros decíamos que la coraza aquí en nuestros tiempos, en nuestros medios, República Dominicana, el chaleco antibala del policía. Bueno, ese es. Entonces, esa parte allí, el soldado cubría tanto su parte, el tórax, también la parte acá donde los israelitas le llaman como las entrañas, esa parte del abdomen, tanto delantera como trasera, esa parte, porque son los órganos vitales del individuo. Pero ese cinturón necesariamente tenía que estar bien ajustado para que esa coraza no se cayera o no tuviera ningún tipo de movilidad, se mantuviese firme a los fines de el soldado poder tener una batalla sin ningún inconveniente con lo que es su armadura. Pero también esa armadura estaba también, o está, nosotros se nos entregó lo que es el arma del Espíritu, el arma del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y en el día de hoy nosotros vamos a hablar de eso. ¿Por qué? Porque la guerra no espiritual no es de poder. Entonces vamos a ver cuando nos habla del arma o de la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, ya ustedes tenemos en la cabeza que nos está hablando de qué, de la Biblia, de la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu que el creyente debe manejar en esa lucha, en esa guerra, que es una guerra que no es opcional, no es una guerra que es, no, yo no me voy a meter mucho porque si me meto mucho con el Señor, el Satanás me va a atacar. Óigame, eso es falso, de toda falsedad. En el momento que usted fue llamado, vino a los pies del Señor y se convirtió, en ese momento usted inició una guerra espiritual y Dios le colocó esa armadura para que usted no sea dañado, pero también le ha puesto a su disposición y a mi disposición el arma del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando aquí habla de palabra, decíamos en días pasados que no es el término que nosotros tenemos, ejemplo, en Juan capítulo 1, que es, siempre se me... El término en Juan capítulo 1, que en el principio era la palabra o el verbo, ahí no se está refiriendo, no utiliza el mismo término, porque acá en el libro o en la carta a los Efesios utiliza lo que es rema, mientras que allá en Juan no se está refiriendo al término rema, sino el término que se está refiriendo es a lo que es la palabra en sentido general, que ahora tanto que yo menciono ese término, pero se me ha escapado, pero en un momento dado yo lo traigo y se lo voy para que usted lo tenga en su mente. Entonces, logos, no es el logos, el logos es el término que utiliza allá en Juan, que se está refiriendo a la palabra general. Aquí en Efesios se está refiriendo a la palabra, para palabra se refiere a rema, que se está refiriendo a, pudiéramos decir, a palabras específicas contra una ataque específico de parte del enemigo. Recuerde que esta arma es ejemplo, espada, usted la usa tanto para repeler los ataques, defender, tanto para atacar como para defender, porque usted la tiene en mano, él tiene el mango, por donde está, algunos golpes puede detenerlo con ella, y la espada puede tanto ser como defensa, también puede ser también para el ataque. En tal sentido, nosotros debemos de usar esa arma que es la palabra, esa espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, tanto en defensa como de manera ofensiva para ataque. En el caso para la defensa lo podemos ver en el caso de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que, antes de yo comenzar
a ver y a hacer tanto utilizar el arma o la espada del Espíritu como defensa y ofensiva, yo debo de conocer la capacidad de esta arma. ¿Qué capacidad tiene esta espada? Dice que es una espada que tiene es de doble filo. Y oiga la efectividad que tiene, Hebreo 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Ahí es la palabra que usa, el término, la palabra de Dios, ese término palabra no es, como yo le decía ahorita, logos, sino el término rema, que son texto o especificaciones, términos específicos contra una tentación en una área de tu vida. Esa es la idea. Ejemplo, ponemos la ilustración de nuestro Señor Jesucristo en el desierto. ¿Qué está haciendo Él usando el arma o la espada del Espíritu, que es la palabra de los Señor, de manera defensiva? Cuando viene Satanás y le dice, haz que esta piedra se conviertan en pan, o sea, como que no confía en el Señor, le está diciendo prácticamente, haz lo que tú quieras. ¿Qué hace él? Él lo que hace es que usa de manera defensiva la palabra y cita el libro de Deuteronomio. Deuteronomio le cita Deuteronomio, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Fíjese allí. Entonces viene y le dice, lo lleva al pináculo del templo, lánzate para que los ángeles y si tú eres en verdad hijo de Dios, va a mandar los ángeles y te van a capturar. No. Entonces ahí vemos que nuestro Señor Jesucristo defiende con la misma palabra y usa la palabra para su defensa, pero también le habla con relación a la última tentación, y en la última tentación nuevamente vemos a nuestro Señor Jesucristo haciendo defensa con la palabra de Dios. Recuerden que no es una lucha de poder, es en el mercado de ideas que se venden. ¿Cuántas ideas? Ideas acerca del matrimonio, ideas acerca de la mujer, del hombre, acerca de lo que son ejemplos las fronteras, se venden ideas acerca de la cultura, del ciudadano, ideas inclusive religiosas, como el caso, ejemplo, de este falso maestro que falleció en el año 1900, en el 2016 falleció este falso maestro que enseñó con mucha fuerza herejía, dicho sea de paso. De él es que nace o es el que introduce los nuevos apóstoles, los nuevos profetas y apóstoles. La enseñanza de los nuevos profetas y apóstoles es introducida por Peter Wagner. Peter Wagner es quien introduce las falsas enseñanzas de que el ministerio apostólico continúa y el ministerio profético. Peter Wagner, que también promovió cuantas herejías con relación a lo que tiene que ver con el evangelio de la prosperidad y cuántas cosas él la hizo, pero para nosotros poder darnos cuenta de que Peter Wagner es un falso maestro y necesariamente yo debo de conocer, manejar esa espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando yo la conozco, puedo determinar y tengo la capacidad de discernir cuando se está hablando de una manera inadecuada, fraudulenta, de una manera falsa. Entonces, fíjense que como es una lucha, no es una lucha de poder, sino de la mentira contra la verdad, Satanás ha creado falso evangelio, falsas enseñanzas, ha creado cuantas cosas totalmente que son erróneas y falsas. Y obviamente nosotros que estamos en Occidente, que se levantó, Occidente fue levantado, sus cimientos morales son cristianos, con una cosmovisión cristiana, obviamente que viene toda esta ideología desde Europa, como le dijera el vicepresidente de los Estados Unidos en la reunión que estuvo con los líderes europeos, diciéndole, oye, el enemigo de ustedes no es Rusia, el enemigo de ustedes principalmente, el primario, se llama la ideología de género. Estados Unidos, vemos cuántas cosas se están desmontando, que estaban socavando y acabando con lo que eran los fundamentos morales de esta sociedad, cuántas cosas había, conquistas que se habían obtenido
¿verdad? Cuando Estados Unidos tenía una visión, vamos a decir, con una cosmovisión cristiana bíblica, fueron destruidas en un momento dado. Hoy día se están retomando nuevamente gracias a esta ventana de gracia que ha abierto nuestro Señor a través de este nuevo presidente con una cosmovisión cristiana, y ha tomado y ha comenzado a legislar a favor de la libertad religiosa, con relación a la libertad de conciencia, con relación a el derecho de la soberanía que tienen las naciones, y todas estas cosas. Entonces, todas estas en el mercado de ideas que estamos este mundo, que es un mundo que está, pudiéramos comparar el mundo como el mercado de ideas, y nosotros estamos allí. Ahora, en ese sentido, nosotros con la palabra vamos a defender todas esas mentiras que quieren conquistar nuestras mentes, nuestros corazones. Y para poder lograrlo necesariamente debemos ejercitarnos, debemos de conocer y debemos de manejar. Esa espada es eficaz. Fíjense lo que le di el dato. ¿Cuál es la eficacia de la palabra del Señor? Es infalible, es inerrante, no contiene error. Es la que me dirige por el camino correcto, porque la palabra del Señor dice en el libro de Salmos, capítulo 119, el versículo 110, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea que la palabra del Señor es la que nos dirige y nos lleva por el camino correcto, eficaz, es suficiente ¿para qué? Para la salvación, suficiente para hacerme sabio, suficiente para sacarme de ese mundo hostil y oscuro, para sacarme del error. Es suficiente la palabra del Señor. En tal sentido, y conociendo la efectividad de esa arma, esa espada que me ha sido entregada, que a usted le ha sido entregada y le ha sido dada, ¿cuál debe de ser mi responsabilidad? El uso de la defensa, pero no solamente de la defensa, sino también el uso del ataque. Ahora yo tengo que hacer el uso de atacar con ella. ¿Cómo lo hago? Cuando yo predico la palabra del Señor de una manera correcta, apegado al texto bíblico, de manera derecha, ortotomeo, como establece y dice la palabra del Señor, sin torcer para ningún lado. Y cuando yo lo hago de esa manera, entonces ¿qué pasa? Que dice la palabra del Señor que se va a producir en el individuo una de dos: o rechaza lo que estoy diciendo de una manera muy férrea, o viene a los pies del Señor. Recuerda que la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír la palabra. Pero cuando dice que la fe viene por el oír, ¿qué es cualquier palabra? Es la palabra general. No. Cuando aquí habla de la palabra de Dios, se está refiriendo a declaraciones específicas. Para yo poder ser la persona, haber una efectividad de lo que se le está predicando a una persona, necesariamente yo tengo que predicarle del evangelio, que es el evangelio en la condición que el individuo se encuentra, y darle la solución que está en Cristo Jesús. Cuando yo hago esto, entonces el evangelio que estoy predicando va a obrar, porque dice que es poder de Dios para la conversión del alma. Entonces, ¿qué va a suceder? Que va al individuo a hacer una de dos: o vienes en arrepentimiento, o rechazas de una manera férrea lo que yo estoy diciendo. Ustedes recuerdan lo que pasó con Esteban. ¿Qué dice? Que su corazón fue compungido, su corazón. Fue como que él atravesó con esa espada, él atravesó sus corazones. ¿Y qué pasó con ellos? Que tomaron a Esteban, los líderes religiosos, ¿y qué hicieron con Esteban? Lo apedrearon, lo mataron. Y ahí inicia, desde ese momento, inicia la persecución contra el pueblo de Dios, contra las personas que predican de manera fiel la palabra del Señor. Pero vamos al caso del apóstol Pedro, cuando está recuerdan, en el aposento alto, cuando viene el Espíritu Santo y lo bautiza en ese momento que comienza, ¿verdad?, a operar de manera
con mucho énfasis, la persona del Espíritu Santo. ¿Qué sucede con el apóstol Pedro? Que dice que lleno del Espíritu Santo, Pedro se pone en pie y comienza a predicar un mensaje, predicar la palabra del Señor. Y cuando él predica la palabra del Señor, en un momento dado que él atraviesa desenvaina su espada, esa espada del Espíritu, y comienza a proclamar y a hacer lo que tienen que hacer. Dice que ellos dijeron, ¿y qué haremos, hermanos? O sea, ¿qué vamos a hacer? Ahora tú me has puesto, me has dicho, en la condición en la cual nosotros nos encontramos, ha declarado cuál es mi condición, porque eso es lo que dice el libro de Hebreos, que te hace ver tu pecado delante de un Dios santo. Y cuando te ve, entonces cuando ellos se vieron de manera pecaminosa, entonces rogaron y dijeron, ¿qué haremos? Y ahí Pedro le dice, arrepentido. Y le predica y le dice que tienen que arrepentirse de sus pecados y creer en el Señor Jesucristo. Y ese día se convirtieron unas cuantas, 3,000 personas. El primer mensaje predicado por la iglesia naciente. Entonces, en tal sentido, ¿qué debemos hacer? Que debemos usar el evangelio, debemos desenvainarme, pero debemos saber cómo yo la uso, cómo puedo usarla de manera efectiva. Debo de usar los principios, mira, los principios establecidos. Hay veces que no tenemos algún tipo de, pudiéramos decir, no, pero que la Biblia no habla de eso, pero vamos al principio que dice la palabra. ¿Cuál es el principio? Ejemplo de generosidad. El principio de la generosidad, que yo debo dar sin esperar nada a cambio, o sea que la persona debe, ok, perfecto. Pero mira que la Biblia no habla nada con relación a las drogas, que la Biblia dice, y muchas personas inclusive dicen, no, pero la palabra de Dios dice examinarlo todo y retener lo bueno, o sea, y todo me es lícito. Más todo no me conviene. Cuando habla de que todo me es lícito, no se está refiriendo a lo que es ilícito. Lo que está ilícito ya está establecido en la palabra. Cuando dice lo que todo me es lícito, es a lo que no la Biblia condena como algo ilícito. Ahí es que se está refiriendo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ejemplo, algo que no es condena la palabra del Señor. La música secular. Tú dices, no, pero ¿dónde? Sí, pero que la música fue creada. ¿Y cómo? Pero ¿y entonces qué hace? Bueno, entonces yo inmediatamente, yo digo, me conviene. La palabra me dio, ¿qué me motiva a escuchar música de contenido secular? Ejemplo, ¿cuál otra cosa puedo poner? Ay, el vino. Pero la Biblia habla que yo puedo tomar una copa, pero no me puedo embriagar, porque la Biblia condena el embriague, no que yo pueda tomarme una copa. Ahora bien, ¿qué me motiva a tomarme esa copa? ¿Cuál es la motivación detrás de ese deseo? ¿Ven? Ahí es donde está. Me conviene. Cuando yo lo estoy haciendo, ¿hay algún hermano posiblemente débil en la fe en la cual yo pueda afectar de manera negativa con lo que estoy haciendo, con lo que estoy diciendo, con lo que estoy haciendo? Esa es la idea con relación a lo que, cómo debemos de manejar esa espada. Debemos de manejarla de una manera efectiva. Recuerde que es una lucha cuerpo a cuerpo, pero también hay un asunto que... porque yo también tengo una situación. ¿Cuántas ideas vienen a mi mente? Y por medio de esa arma espiritual que es la espada del Espíritu, ¿qué yo hago? Yo puedo destruir, desmontar esa idea que pueda venir. ¿Cuántas ideas hoy se están vendiendo en el mercado de ideas que es este mundo? De que es una mujer, que es un hombre. Como nosotros hemos visto el caso de este joven que... wow, Jota, que hoy día prácticamente se llama Mía, no recuerdo ahora, pero ya prácticamente totalmente ha hecho, ha tomado decisiones para no regresar en el sentido de las consecuencias, porque sí puede venir a los pies del Señor, pero las consecuencias van a estar allí. Entonces, ¿qué pasó? Ese mercado de ideas abrazó y posiblemente no hubo esa capacidad de repeler los ataques, su entorno posiblemente no fue ayudado para que no abrazase todas esas ideas erradas que él abrazó hoy día, y hoy día inclusive se ha practicado operación de reafirmación de sexo, para que ustedes vean a lo lejos que ha llegado este joven que en un momento dado estuvo en el círculo cristiano, pero para que ustedes vean qué es lo que pasa. Esa es la verdadera guerra espiritual. La guerra espiritual no es de poder, es la mentira
contra la verdad. Y tú, como creyente, ¿qué debes de hacer? Debes de ceñirte con la verdad. Dice la Biblia, Juan 17, 17, tu palabra, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea que es la verdad. Lo que Dios tenga, la opinión que Dios tiene acerca del aborto, acerca de la mujer, acerca del matrimonio, en su palabra, esa es la verdad. Todo lo demás es mentira. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios te bendiga, Dios te guarde para tu amigo y hermano Arturo Peguero. Ha sido un placer. Mañana los caballeros con un tema tan interesante como este.